Saludos a todos. Hoy voy a contarles algo terrible que me ocurrió hace 2 semanas. No podía seguir guardándolo para mí. El peso de aquello me estaba consumiendo. Así que decidí escribirlo. No solo para liberar mi mente, sino también para recordarme que todo fue real. Todo comenzó una noche. Recibí la visita inesperada de un amigo. Su rostro estaba pálido, y su cuerpo entero temblaba sin control. En su mano derecha sostenía una memoria USB azul. Sin decir nada, la acercó lentamente a mi rostro. Toma. Susurró con voz quebrada. Algo en su expresión me puso los nervios de punta, pero aún así obedecí. Guardé la memoria en el bolsillo de mi pantalón sin hacer preguntas. Apenas lo hice, mi amigo se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar en silencio. Luego, su llanto se intensificó. Creció hasta convertirse en gritos desgarradores que helaron mi sangre. Me incliné hacia él, aterrado, intentando preguntarle qué ocurría, pero no tuvo tiempo de responder. Su cuerpo se estremeció con violencia, se desplomó en el suelo y, tras unos segundos de agonía, dejó de respirar. Grité desesperado, pidiendo ayuda a quien pudiera escucharme. Fue mi madre quien finalmente respondió. Prefiero no recordar lo que vino después. El día del funeral fue una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Ver a su familia destrozada por el dolor me llenó de culpa, aunque yo no entendía qué había pasado. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue un ataque de epilepsia. Nadie me pidió mi versión de los hechos. Nadie supo jamás la verdad. Cuando volví a casa, me encerré en mi habitación. El peso del recuerdo me oprimía el pecho. Reviví una y otra vez el momento de su muerte, hasta que algo me golpeó de lleno. El pendrive. Me lancé sobre la cesta de ropa sucia y busqué en el bolsillo del pantalón que llevaba aquella noche. Ahí estaba. Lo sostuve entre mis dedos y dudé. Algo dentro de mí me decía que no debía conectarlo a la computadora. Ojalá hubiera escuchado esa advertencia. Ojalá nunca lo hubiera abierto. Pero lo hice. Encendí la PC y revisé el contenido del pendrive. Solo tenía una carpeta con un nombre escrito en un idioma extraño, irreconocible. Dentro, había un único archivo. Sonic the Hedgehog exe. Me llamó la atención el error en el nombre, pero no le presté mucha atención. Intenté abrirlo. Error. Un mensaje apareció en la pantalla. El archivo que intentas ejecutar no existe. Fruncí el ceño y lo examiné con más atención. Fue entonces cuando noté el fallo. Hedgehog en lugar de Hedgehog. Solo le faltaba una letra. Lo corregí y volví a intentarlo. Esta vez, el archivo se ejecutó. Entonces, lo recordé. Mi amigo era un gran fan de Sonic. El pensamiento me inquietó por un instante, pero me tranquilicé. Después de todo, solo era un juego. La pantalla se volvió negra. Un texto apareció en el centro. Cargando, los puntos parpadeaban, como si el juego se estuviera preparando para iniciar. Es solo un maldito juego. Exclamé, entre una risa nerviosa y alivio. Cuando finalmente cargó, apareció la clásica pantalla de título de Sonic the Hedgehog en su versión de 8 bits. Sonic movía el dedo en su típica pose mientras sonaba la música de siempre. Por un momento, creí que todo había sido una tontería. Tal vez mi amigo solo quería que jugara su juego favorito. Pero entonces, lo vi. Debajo del logo de Sega de 1991, en la parte inferior de la pantalla, había una línea de texto en el mismo idioma extraño que el de la carpeta. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aún así, ignoré la sensación y presioné Enter. El juego comenzó en Green Zone, igual que en la versión original. Podía moverme con las flechas de dirección y saltar con la barra espaciadora. Todo parecía normal. La física del personaje funcionaba como debía. Hasta que cometí un error. Un enemigo me golpeó, y en el juego normal, eso haría que Sonic perdiera sus anillos, esparciéndolos por el suelo. Pero esta vez no hubo anillos. En su lugar, de Sonic brotaron pequeños cuadrados completamente rojos. Rojo como la sangre. Mi optimismo me hizo pensar que solo era un error, pero en el fondo supe que no era una buena señal.
Aún así, continué jugando hasta completar el nivel. Sin embargo, cuando apareció el nombre del acto en pantalla, algo no estaba bien. En lugar del típico Green Hill Acto 2, había una serie de símbolos ilegibles escritos en aquel extraño idioma que ya había visto antes. El fondo tampoco era normal. Se había transformado en un bloque de rojo intenso, como sangre coagulada, y latía lentamente, como si estuviera vivo. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Con el corazón latiendo con fuerza, presioné el botón Escape para salir del juego, pero no pasó nada. Lo intenté de nuevo. Nada. Probé con control más Alt más Super, pero la pantalla seguía inmutable. Comencé a pulsar teclas frenéticamente, cada vez con más desesperación. De pronto, la imagen comenzó a distorsionarse de manera violenta, como si el juego se estuviera descomponiendo ante mis ojos. Mi respiración se aceleró. Entonces, un destello blanco y cegador parpadeó en la pantalla a un ritmo frenético. Algo dentro de mí gritaba que mirara hacia otro lado, pero no podía. Estaba completamente paralizado. No podía moverme. No podía cerrar los ojos. Solo podía mirar. Y entonces, los gritos comenzaron. Eran femeninos, desgarradores, inhumanamente perturbadores. Retumbaban en mis altavoces con una intensidad ensordecedora, como si una multitud de almas torturadas clamaran desde el más allá. En la pantalla, un primer plano de Sonic apareció de repente. Sus ojos estaban vacíos, y gruesas lágrimas de sangre resbalaban por su rostro. A su alrededor, en todas direcciones, las palabras de aparecían una y otra vez. Los gritos no cesaban. De hecho, se volvían más fuertes. Mi pecho se comprimió. Las lágrimas brotaron sin control. Un temblor involuntario recorrió mi cuerpo. Voy a terminar como él, pensé con terror. Entonces, la pantalla se tornó negra. El silencio fue aún peor. Unos segundos después, un enorme número rojo apareció en el centro de la pantalla. 10. Luego cambió a 9. 8, 7. Tengo que salir de aquí. Grité en mi mente, aún incapaz de mover un solo músculo. 6, 5. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover un dedo. Luego una mano. Luego la cabeza. Sentí mi cuerpo liberarse poco a poco, como si una fuerza invisible estuviera perdiendo su agarre sobre mí. Cuando la cuenta regresiva llegó a 2, reuní toda la fuerza que me quedaba y salté al suelo, cubriéndome la cabeza, como si esperara la explosión de una bomba. Lo que ocurrió después es algo que desearía poder. Un grito aterrador, peor que cualquier cosa que hubiera escuchado antes, rasgó el aire. No era un simple susto, no era un sonido pregrabado de internet. Era real. Se prolongó durante lo que parecieron horas, perforándome los oídos, dejándome sin aliento. No lo soporté más. De un salto, arranqué el cable de mi PC. Luego, en un arrebato de pánico, tomé la memoria USB de la que había ejecutado el juego, la tiré al suelo y la pisoteé con todas mis fuerzas hasta que quedó completamente destruida. El grito cesó. La pesadilla había terminado. Permanecí en el suelo, temblando, con el pecho subiendo y bajando de manera frenética. Apenas podía respirar. No podía creer lo que acababa de vivir. Pasaron minutos, quizás horas, antes de que lograra calmarme. Finalmente, me limpié las lágrimas y salí de la habitación. Nunca le conté a nadie lo que ocurrió esa noche. Hasta ahora. Tal vez lo mejor sea olvidarlo. Tal vez nunca debí dejarme llevar por la curiosidad. No vale la pena. Sin embargo, si algo tengo claro, es que, sin importar lo que ocurriera al final de esa cuenta regresiva, no quiero saber. No quiero saberlo, nunca. Al fin, un video largo, ya me estaba pudriendo de tener ideas y nunca realizarlas y que solo me quedasen en ideas. Pero bueno, les agradezco muchísimo por la larga espera, y no se asusten, estaré haciendo shorts mientras trabajo en vídeos largos, así no dejo morir el canal. Un abrazo camaradas, hasta la siguiente aventura.